¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de Periodismo en Plural. Esta noche le invitamos a discutir 3 temas de importancia para nuestro estado y para México. Sin duda es la sentencia a Nazón, el líder de la Luz del Mundo, que el pasado miércoles recibió como pena 16 años y 8 meses por abuso sexual, por violencia sexual contra menores de edad. También vamos a platicar acerca de lo sucedido el pasado o este fin de semana que acabamos de concluir, de pasar, y hubo un ataque nuevamente contra elementos de seguridad justo en Tizapán el Alto. Así que hablaremos de este nuevo golpe que le dan a elementos de seguridad. Y por último, vamos a poner sobre esta mesa cuáles son las condiciones rumbo al 2024, dónde está la oposición, dónde está el partido oficial. Y lo haremos sin duda con nuestros invitados esta noche. Gabriel Ibarra, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, con el gusto de estar aquí. Guillermo Velasco también nos acompaña. Trin, un placer saludarte. Gabriel Ibarra, Gabriel Torres, nuevamente qué bueno coincidir aquí. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel Torres. Buenas noches, Tocayo. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Trini. Listos para una edición más del Plural. Nazón Joaquín, la gente está, quien le acusó, muy triste, reclamando justicia aún con esa sentencia de 16 años y 8 meses por los abusos sexuales, por pornografía infantil, por toda aquella información que se pudo recoger de sus celulares, de sus equipos de cómputo. Y aún con toda esa evidencia, hemos entrevistado en los últimos días a la feligresía de la Luz del Mundo y están convencidos de la inocencia de Joaquín, de Nazón Joaquín García. Es una historia. ¿Qué es esto, Guillermo? A ver, parece un tema kafkiano, porque lo es. Cuando vamos viendo los testimonios que pesan sobre este líder religioso o pseudo religioso, me parece a mí, pues evidentemente se queda uno aterrado. El propio juez decía, no obstante, se redujo esta condena, lo calificó como un depredador sexual. Ese fue el calificativo utilizado. Ante más de 30 cargos que se le imputaban, a final de cuentas se llega a un acuerdo entre su defensa y la Fiscalía en Los Ángeles y queda reducido a 16 años, que se van a ir a 10 en realidad. Por tanto, la indignación es todavía mayor, porque en virtud de lo que ya ha pasado en la cárcel y una serie de arreglos, saldrá pronto. Y me parece que hay un justo reclamo de muchas víctimas. Si uno ve los testimonios en redes sociales, en televisión, pues efectivamente no solamente es por lo pasado, abuso contra niños, en fin, una serie de cosas verdaderamente espantosas, sino también dicen es un peligro cara al futuro. La gente teme porque es un hombre poderoso. Se puso en su día, si nos remontamos, él fue detenido en el 2019 en Los Ángeles. Y la fianza que se puso para que, digamos, se mantuviera ahí, fue una fianza de $50 millones. Y se decía en virtud del poderío económico de esa red, en donde creo que habría que diferenciar, Trini, desde mi punto de vista, para responder a tu pregunta. Yo creo que aquí hay personas de buena fe que en realidad, engañadas y manipuladas, encuentran una causa, y bueno, quien encabeza esta causa es este depredador sexual. En segundo lugar, también no creo que Nazón se mueva solo. Me parece que esto se ha convertido en una red de pederastia y trata de personas a nivel global, y no creo que un líder, por más poderoso que sea, actúe solo, sino que esto ha significado la presión a medios de comunicación, la compra de jueces. Comentamos hace un momento, si esto se hubiera dado quizá en nuestro territorio, me refiero al juicio, pues efectivamente no hubiera tenido un día de prisión, esto hubiera quedado en la impunidad. Es más, aquí en su día, ya hablaremos quizá un poco más adelante de este tema, la propia clase política, comenzando por Morena, le ha rendido pleistesía. Recordemos, poco antes de ser detenido, se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, ya gobernada, por cierto, Morena. Y este recinto cultural sirvió para hacerle un homenaje. Que no entendimos a qué atribuía este homenaje. Sus 50 años. Eran los 50 años de este líder religioso, pero en fin, ese era el pretexto, me parece, en todo caso, para hacerlo. Ahora, me parece que el punto muy lamentable, y lo que deseas saber, claro que hay un gran dolor de mucha gente tras lo que vivieron, pero me parece que lo que es llamativo, y ahí podríamos hablar de fanatismo por un lado, también hay que decirlo con todas sus letras, cuando hay la evidencia de lo que pasó y que mientras estaba siendo juzgado aquí en Guadalajara, donde tienen su sede en la hermosa provincia, pues había gente hablando, había gente que decía estar en oración. Entonces me parece que hay, insisto, buena fe, manipulación,
fanatismo y una narrativa. Yo quiero con esto concluir mi intervención, esta primera intervención, una narrativa que ha resultado, porque cuando lo han comparado, me parece que esto es una sacrosanta barbaridad, pero compararlo con Jesucristo en el sentido de que estuvo preso, estuvo detenido y sufrió agravios e injusticias, eso que parece verdaderamente y es aberrante, porque cualquier persona, hay que decirlo, no solamente Nason, hay que decirlo aquí, director, líder religioso, padre de familia, que abusa así de menores, tiene que pagar de manera muy severa. Entonces aquí lo que pasa es que es injusto en virtud de que quien no tuviera esos recursos y hubiera cometido esas atrocidades, efectivamente, además la ley lo permite en ese lugar en Estados Unidos, la cadena perpetua, que es lo que estaba planteando la gente, los cientos, quizá miles de agraviados, porque no solamente son los que directamente, bajo un discurso religioso, maltrató, abusó, en fin, sino el daño colateral a cientos y a miles de familias. Por lo tanto, me parece que es un tema, desde mi particular punto de vista, profundamente injusto. Tú tocaste la relación con la política y creo que te quedas corto. No sé, cuando mencionas un solo partido. La lista es larga, desde luego. Lo dije nada más como un entremés. Aquí estoy seguro que Gabriel nos puede ampliar ese elenco muy largo de clase política. Correcto. Esta congregación, o sea, el movimiento de la Luz del Mundo convertido después en una iglesia, se crea en el contexto de la Guerra Cristera, alentada por el entonces presidente Plutarco Elías Calles en 1926. Es decir, entonces, cuando teníamos el modelo de un partido del gobierno, un partido del gobierno, creado por el gobierno, y que tuvieron los líderes revolucionarios tremendos desencuentros con la jerarquía católica, alentaron la creación de otras religiones en México con la idea de mermar a la fuerza de la jerarquía católica en México. Y una de esas tantos intentos, aquí sí muy exitoso, pues fue el de hoy, la Iglesia de la Luz del Mundo, al que ayudaron a establecerse, que le generaron las facilidades, que después le dieron una cuota de la participación política del PRI, en su momento del PAN, y después aquí en MC, pues no te tengo que decir quiénes son los que están bien identificados. O sea, han pasado por todos los partidos, porque, digamos, es un grupo de interés que negocia con quien tiene el poder. No es un tema de ideologías, es un tema de participación política con el poder en turno. Ahora bien, denuncias había en México, Guillermo, desde 1997. La primera la presentó Silvia Martínez Meléndez, que denunció que cuando ella tenía 13 años fue abusada sexualmente por Nazón. Estas denuncias pues durmieron el sueño de los justos en México, porque efectivamente nuestro sistema de justicia no se mueve si no es con poder y con dinero, y pues las víctimas generalmente carecen de ambas cosas. Pero en Estados Unidos el tema es mucho distinto, y este tipo de delitos que van contra sectores vulnerables de la población suelen tener mucha atención de las fiscalías. Yo creo que no hubiera sido posible de otra manera. No hubiera sido posible porque da la condición de que no solamente en México se le rendía pleitesía, y en buena parte de los países centroamericanos, entre ellos en Honduras, donde los jefes de Estado ya le rendían homenajes a Nazón, sino el Senado en Texas le acababa de aprobar un reconocimiento del estado vecino de Texas, acababa de reconocer a Nazón, Joaquín. Sin embargo, en su próximo viaje después desde el Texas a California es cuando es detenido, y bueno, el resto de la historia que nuestra audiencia ya la conoce. Yo creo que estamos frente a un caso de abuso sexual a menores de edad. Seguramente que también lo hacían con mayores de edad, pero el delito más rudo por el cual se le estaba persiguiendo tenía que ver con delitos cometidos contra menores de edad, pero que no es muy diferente a lo que ha sucedido con otros líderes religiosos de otras religiones. Recordemos allá mismo a Bernard Law, al cardenal de Boston, en el que la Iglesia Católica tuvo que dar millones y millones de dólares en indemnización porque eran muchísimo, o Marcial Maciel acá, ¿no? Lo que sí me parece extraño es que frente a un reconocimiento de culpabilidad, exista todavía quien diga
que no es culpable? Bueno, pues es que él se declaró, el señor no está fuera de sus facultades mentales, que si le convino o no le convino, claro que llegó a un acuerdo, pues logró 16 años de prisión de lo que pudo haber sido una cadena perpetua, se le juzgó por 3 delitos teniendo 16 ya en carpeta de investigación. No, claro que le convino, pero de eso que digan todavía que es inocente quien él y solamente él se declara y reconoce que es culpable, pues yo creo que esa discusión ya no ha lugar. Podemos inventar lo que sea, pero la verdad jurídica, porque aquí no vamos a discutir verdades teológicas, sino la jurídica, es que él, el sujeto, con nombre y apellido, se declaró ante una corte y ante un juzgado y una serie de, digamos, público del juzgado como culpable. ¿Por qué no tenía otra salida? ¿No? Bueno, claro, no tenía otra salida porque traía 16 cargos y porque de haber procedido los 16 cargos, yéndose a juicio, echándose el volado, la moneda al aire, pues no hubieran sido 16. En el mejor de los casos es lo que yo he leído en la prensa norteamericana es que cuando menos le hubieran tocado 50 años que ya no los tiene de vida. Y paró a los testigos. Eso fue muy importante. Hubiera sido un juicio mucho más escandaloso. Público que hubiera dañado más. Con todos los daños. Y eso lo quiso frenar. Es que yo creo que eso es lo que hace falta en México. Debería de haber justicia para la gente que está en México y que no se puede trasladar a hacer una demanda en Estados Unidos porque bien, obviamente sus casos están aquí. Hay que recordar que la Iglesia de la Luz del Mundo está presente en más de 100 países, ¿no? De esto, ¿crees, Gabriel, que pueda abrirse aquí alguna carpeta de investigación, que haya suficientes voces para que empiece como un movimiento como el de Me Too, por ejemplo, a revelar? Porque eso fue lo que sucedió después del miércoles, o toda la semana pasada nos dimos cuenta de muchas historias, ¿no? Que condenaban, que acusaban sobre las violaciones que había cometido este sujeto. ¿Crees que de ahí haya una evolución sobre el tema y logre abrirse el caso en México? Bueno, la posibilidad existe. Recordemos que hace algunos años hubo voces que señalaron no a Nazón, sino a Samuel Joaquín. Este tipo de denuncias fueron presentadas, fueron muy sonados los casos, reportajes que se conocieron. Ricardo Rocha, por ejemplo, hizo una serie de reportajes al respecto y una serie de investigaciones periodísticas pues que señalaban a los líderes de esta iglesia de cometer ese tipo de abusos sexuales, de violaciones, y con la complicidad incluso de familiares de ellos mismos, porque el hecho de tener el valor de hacer la denuncia, pues generaba que la misma familia te cuestionara, te marcara, te sacara incluso. Entonces se veía muy complicado, muy complejo el que una denuncia en ese sentido prosperara, y además la fuerza política que ellos han tejido, como bien lo planteó Guillermo y lo planteó mi tocayo, han tenido una relación muy directa con el poder en turno. Ellos incluso les dan posiciones en el Congreso del Estado, en el Congreso Federal, en los cabildos, en organismos electorales, han estado al frente de alcaldías, la de Tlaquepaque, por ejemplo, con María Elena Limón, gentes ligadas al grupo, estuvieron en el interinato en el pasado trienio. Entonces, han creado pues una red de poder muy grande, incluso en el gobierno de Emilio González Márquez, la tuvieron desde la Procuraduría de Justicia del Estado. Y bueno, ese es el poder que han tenido. Y yo subrayaría otro aspecto en cuanto a la estrategia que habían seguido. Primero, Nazón se había declarado inocente, había sido esa narrativa, y se decían pues que eran perseguidos, como fue perseguido los apóstoles, como fue perseguido Pablo, y que él era víctima pues, y que pues eso tendría que pagar el costo de llevar la luz y la verdad en su palabra, ¿no? Y bueno, en 3 días esa narrativa cambia y se declara culpable, acepta su culpabilidad, porque de no haberlo hecho, el daño a la imagen de la iglesia hubiera sido mucho mayor todavía,
porque eran 19, o son 19 denuncias las que se presentaron. Entonces, uno a uno iba a presentarse ante el jurado para narrar precisamente de cómo habían sido víctimas, y eso pues trascendía a los medios de comunicación. Entonces fue una estrategia que decidieron tomar en razón de la imagen que significaba para la misma iglesia el que estas revelaciones se hubieran hecho públicas. Y yo digo que esto es una sanción muy benevolente, le sale barato a ellos en todos los sentidos, porque pues vemos la frustración de las víctimas, el dolor de las víctimas, de cómo ellas esperaban precisamente una sentencia de una cadena perpetua o varias cadenas perpetuas, y es ahí donde yo también pongo en tela de juicio la justicia en Estados Unidos. Si bien lo declaran culpable, sin embargo, pues es muy benevolente las sanciones que se establecieron finalmente. Se ha hablado también de que las víctimas irían a otras instancias precisamente pues para que se haga justicia, porque hay un gran dolor, una gran frustración, porque consideran que es un elemento muy peligroso el hecho pues de que lo sentencian a 16 años, 8 meses, pero en 10 años podría recuperar la libertad, ¿no? Entonces no lo aceptan, pues. Y en el caso de México ha trascendido que pronto podría haber una noticia en ese sentido de que se haga un anuncio, ¿no? De que la justicia podría tomar el tema, entrarle al tema. Vámonos a la pausa. Un tema más rápidamente. Hay un gran interés económico. Si se cae el líder, se acabó el negocio. Esa es la realidad. Y una frase que es una perlita, decía Nason: un apóstol de Dios nunca debe ser juzgado por sus acciones. Ahí está la impunidad en letras de oro, ¿no? Lo que sí es que si lo comparan con la historia de Jesucristo, Jesucristo aceptó la muerte sabiendo que venía la muerte. Este señor está negociando su dignidad, está negociando su libertad. Está buscando su negocio. Por menos cantidad de años, o sea, no hay un sacrificio Él como el que se le pensaría está que está viviendo comparando, en ¿no? una monarquía absoluta y que sus pares no lo pueden juzgar, nomás que Estados Unidos es una república donde la supremacía de la ley está por arriba de cualquier persona y diría hasta la extraterritorialidad del derecho, porque le están haciendo valer en Estados Unidos agravios cometidos en otros países. Sí. Y lo que está demostrando, independientemente de que la sentencia sea blanda, es que en Estados Unidos, si la haces, la pagas. Ya no me dejaste cortar el elenco de políticos que aquí lo tenía. Bueno, pues a ver, rápido. Bueno, mira, ahí tienes al Bronco, el propio Alfaro, Aristóteles en su día, distinguidos panistas. A ver, Carlos Lomelí, por cierto, en el 21 negoció o planteó que les iban a descongelar las cuentas. Fíjate el tema. Y el ministro Gilberto García pidió el voto para Morena en el 2021, siendo candidato Carlos Lomelí. La pausa y regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso en esta edición de este día lunes de Periodismo en Plural, y este fin de semana el comisario de Seguridad Pública de Tizapán el Alto, Jalisco, fue asesinado cuando iba justo en su patrulla con 2 elementos más que resultaron heridos y están siendo atendidos. Un ataque más a elementos de los cuerpos de seguridad de un municipio de Jalisco. Y esto pone nuevamente en duda si la estrategia desde el gobierno federal, obviamente lo estatal y lo municipal, blinda precisamente a estas corporaciones, no solamente para salvaguardar su integridad física, sino para tener una policía que esté obedeciendo a los intereses de cuidar a la población, de hacer la tarea para lo que fue encomendado, ¿no? ¿Qué está pasando con este nuevo atentado, con este nuevo asesinato, mi querido Gabriel? Pues mira, más de lo mismo. Lamentablemente y dolorosamente, una raya más al tigre. Dolorosamente para la familia, pues, que sufre la pérdida del padre, del hermano, del esposo, ¿no? Pero yo digo una raya más al tigre porque no es el primer caso. Son casos recurrentes que se han registrado, se han presentado, de asesinatos de comisarios de seguridad o del número 2 o de agentes. Y esto no es nuevo, pues esto
viene de sexenios anteriores, se ha ido acentuando, por supuesto, y pareciera pues que es un torbellino que sin fin, que no termina, muy complicado porque una es la realidad que vivimos aquí en la zona metropolitana, que incluso aquí también han sufrido atentados jefes policíacos, varios han salido ilesos, lo que le pasó a Nájera, contra la máxima autoridad de la Fiscalía, a Solorio, ¿no? lo que le sucedió, y ha habido varios atentados, varias acciones, pero aquí de alguna manera tienen una forma de protección mayor, porque es una policía más profesional, hay mayor número de elementos que protegen a los jefes policíacos, pero allá en los municipios, pues ¿qué pueden hacer con 6, 8, 10, elementos? 12 policías y luego dividirlos en 2 turnos? Pues la verdad es que se requiere ser muy valiente para ser jefe de la policía, ser comisario o pues formar parte de estos grupos, ¿no? Yo la verdad desconozco cómo era este jefe policíaco como otros, pero también hemos visto pues denuncias que se han hecho contra otros jefes policíacos, pero la verdad es que si nos ponemos en el papel, en los zapatos de estos jefes policíacos, pues ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se enfrentan a estas personas, a estos grupos de poder, se enfrentan o se hacen de que no ven. Muy complicado, pues desde aquí podríamos decir muchas cosas, pero la verdad es que pues fuera de la zona metropolitana, pobres policías las que tenemos, no tienen alternativa, ¿no? No tienen alternativa, se hacen que no ven o se ponen a trabajar con ellos. Las causas las desconozco, no hablaré de las mismas, pero es una violencia constante que se da, de vez en cuando sucede. Hoy sucedió en Tizapán, hace algunos meses sucedió allá en Jalostotitlán, y así, si escarbamos cada cierto tiempo, se dan este tipo de enfrentamientos o de asesinatos o este tipo de fusilamientos prácticamente, porque pues cuántos balazos le dieron al vehículo, ¿no? Y qué triste pues que esto vivamos y que no se vea, se vislumbre un cambio a corto o mediano plazo. No lo veo, que es lo más lamentable, lo más triste. Se le van a hacer honores y van a ver declaraciones de las autoridades del gobierno, pero esa violencia lamentablemente no la veo que pueda tener un freno en los próximos meses. ¿Tendrá algo que ver que sea un municipio que está frontera con Michoacán, Guillermo? Yo creo que esto es generalizado. A ver, desde luego, eso es un elemento más, pero me parece que en realidad, con independencia de Michoacán, aquí tenemos nuestras propias broncas muy grandes, ¿eh? Hay impunidad, ineficacia, corrupción. Yo no creo que seamos aún un Estado fallido, pero podemos estar en ruta de serlo cuando efectivamente la autoridad que tiene el monopolio de la violencia, la sociedad le cede ese derecho para cuidarnos, para protegernos, pues resulta que por razones distintas los policías mueren. Manda, me parece que 3 mensajes. Primero, un desafío de la delincuencia a la autoridad, que eso es muy grave, porque es simbrar a las autoridades del Estado mexicano, en este caso al gobierno de Jalisco particularmente, de la acción de los delincuentes. En segundo lugar, me parece a mí que ese actuar de los delincuentes para saber por dónde van, determinados, digamos, dónde se está patrullando y demás, habla también de posibles fugas de información y por lo tanto de complicidad y de la posible penetración de los grupos de la delincuencia en las estructuras policiales. Yo no creo que un proceder así se dé simplemente en una batalla limpia, digamos, entre los que hacen el bien en una cancha y los delincuentes. Me parece que lastimosamente hay una penetración en la policía y hay que depurar de fondo porque efectivamente hay fugas de información. Y en tercer lugar, también nos exhibe el poderío de la delincuencia organizada para operar. Cuando se proponen algo, en este caso fue un terrible asesinato, es el 10º en este año a estructuras de la policía, pero en su día tiraron un helicóptero. Es decir, no es pelear con resorteras, no salen con palos, hay poderío en armas, en estructura, en capacidad. Me parece que eso es terrible. Entonces, efectivamente, esto nos tiene como sociedad llevar a pensar, a ver, si los que están al mando de la seguridad de todos peligran así, son asesinados así, en realidad el mensaje cara a la sociedad es terrible,
porque la pregunta es, esos que nos tendrían que cuidar, que yo creo que los habrá muy buenos, habrá gente honorable sin duda alguna, habrá gente que no lo es tanto, pero efectivamente están siendo asesinados, están en la mira de la delincuencia. ¿Qué podemos esperar? Sería la pregunta, los ciudadanos. De hecho, se me eriza la piel cuando vemos lo que sucede hoy en Michoacán, en la carretera entre Uruapan, Morelia. Hay un operativo en San Juan Nuevo, justo criminales tomaron vehículos, cerraron carreteras, incendiaron estos vehículos. De verdad hay una manifestación en Michoacán del crimen organizado impresionante en la zona de la sierra, ¿no? En la zona de Morelia cercana. Ojalá no vivamos eso en el estado de Jalisco, pero es el mismo comportamiento o es la misma presencia con diferente comportamiento lo que está sucediendo aquí en Jalisco. Porque de repente volteamos a ver otros estados, ¿no? Y nos comparamos y decimos, no, es que Michoacán, no, es que Guerrero. No, pero sí, tenemos pues, 93 integrantes asesinados desde el 2018, desde que arrancó el gobierno. 56 son policías municipales, 26 son agentes estatales y 11 elementos federales. Eso te dice, Trini, cómo el asedio está contra las fuerzas de menor rango. Y es que, lo decía en la mañana, estaba escuchando un informativo en radio que señalaba que mientras los policías traen armas propias de la Segunda Guerra Mundial, una pistola calibre 38, pues los delincuentes portan fusiles calibre 50, armas automáticas de última generación, y pues es una lucha absolutamente desigual. Desigual porque incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió a inicios del 2020, de enero del 2020, una recomendación donde ya señalaba que 33 de 125 policías municipales de Jalisco no les pagan ni siquiera sus derechos laborales a los policías, es decir, les pagan por recibo de honorarios, ni siquiera tienen derechos sociales. Si los matan, sus deudos no tienen ni posibilidad de solicitar una pensión de viudez. Entonces, imagínate tú, si esos son los elementos de seguridad básica de los municipios, los que tienen el primer contacto y se les paga en 33 de 125 municipios de Jalisco por honorarios, pues desde ahí ya te está diciendo el tamaño del problema que tenemos y los míseros sueldos que reciben. Luego, para nadie es desconocido que en muchos de estos municipios es precisamente el crimen organizado el que determina en acuerdo forzado con los alcaldes quién será el director de seguridad. Terminan también llevando la conducción de las policías municipales. Y el problema más grande lo tenemos justamente ahí en los mandos municipales. A nivel nacional, ¿cómo está? ¿Cómo van en lo que va de diciembre? De diciembre de 2018 a la fecha, a nivel nacional, traemos 810 policías municipales asesinados, que es el 53% del total. Policías estatales 629, que es el 41%, y mandos federales solo 98, que es el 6%. Jalisco tiene el ranking, está en el 8º lugar en la tabla de los 32 estados del estado con mayor número de policías asesinados. Ocupa el 8º lugar en el ranking. El primer lugar lo ocupa nuestro estado vecino, no Michoacán, ojo, de Guanajuato. A mí cuando vi la cifra no me lo podían creer. En Guanajuato han matado 226 policías en este mismo periodo. En los 93 que van a Jalisco, en Guanajuato han asesinado 226. En Chihuahua y Estado de México 119 y 104 respectivamente, que son los 3 estados con mayor nivel de incidencia. 104 ya Chihuahua y después estamos con nosotros con 93. Pero esto te dice que hay un problema muy severo contra las propias policías. Es que ser policía hoy es un reto muy grande. Primero, muy mal pagado, muy incomprendido, sin capacitación, sin armas. O sea, en el 33% de los casos de Jalisco, sin derechos sociales y expuestos frente a una delincuencia que tiene todo el poder, que es capaz de derribar un helicóptero del cuerpo de élite de México, que es la Marina, que fue el que derribaron en el sur de Jalisco. Bueno, pues yo creo que sí hay una labor titánica de heroísmo
de los policías municipales, y lo digo porque siempre la referencia que se hace a los policías no suele ser buena. Yo creo que son seres humanos en pésimas condiciones salariales y laborales, que los ponen al frente de una estructura perfectamente aceitada, moderna, equipada del crimen organizado, y les dicen que le tienen que hacer frente sin nada. Y que habrá también otros elementos de seguridad que se corrompen. Que se corrompen. Y que eso muchas veces no son aquellos que están allá en los pueblos, ¿no? Y que pierden la vida en una balacera y se acabó y van a su casa a medio servir, ¿no? A medio atender a necesidades básicas. Pero los que están aquí en una situación cómoda con sus motocicletas, con sus camionetas grandotototas, a veces son justo esos los que le faltan a la sociedad. Y el fin de semana una persona me decía, es que no, le robaron a mi hijo, literal, el celular y la cartera. Está puesta la denuncia, pero no quiero hablar del tema porque saben dónde vivo, sabe dónde vive la abuela y el abuelo, saben cómo nos movemos. Y no van a denunciar por miedo a la autoridad policial en el estado de Jalisco. No podemos hablar de más, no podemos decir las cosas porque no conocemos justo el caso, pero está la denuncia ahí puesta y es triste escuchar la desesperación de la ciudadanía decir, estoy con las manos atadas porque no puedo hacerlo público, porque tenemos miedo por la integridad de nuestra familia, ¿no? Mira, ni en este caso mediático, como bien lo refiere Gabriel, que el tema se rendirán honores, habrá declaraciones de la clase política y no va a pasar absolutamente nada. Imagina el ciudadano de a pie en un robo, en un asesinato, que no hay medios de comunicación de por medio, no lo vamos a conocer. Evidentemente ese tema va a dormir el sueño de los justos. Y para mí no hay peor corrupción que cuando se corrompen los órganos de justicia y procuración de justicia. Toda corrupción es grave. Pero cuando estos dos pilares para la salvaguarda de la integridad de las personas no caminan por complicidad de corrupción, pues ahí están los hechos, ¿no? ¿Qué pasó en Zapopan con aquellos dos policías que detuvieron a un narcotraficante, lo llevaron, lo pusieron a disposición del juez, el juez los soltó a la semana y a la semana regresó y los asesinó a los dos? Moraleja, pues si los jueces no son capaces de aplicar castigos severos a la delincuencia, ¿por qué el policía va a arriesgar su vida deteniéndolos? Tiempo de la pausa y regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso porque aunque oficialmente no son fechas político-electorales según el calendario del Instituto Nacional Electoral o los organismos locales, pues empieza ya a notar este ambiente y cómo se empiezan a poner las piezas del juego sobre la mesa. Y lo han hecho desde el partido oficial y lo han hecho desde los partidos en oposición y que buscan algunas alianzas y otros se desmarcan totalmente de las alianzas para el próximo 2024. ¿Qué sucedió? Y empiezo contigo, Gabriel Ibarra. ¿Qué sucedió este fin de semana que ha puesto tus ojos justo en este ambiente político electoral? Bueno, dos cosas principalmente, ¿no? Una, que oficialmente arranca la carrera presidencial de Morena, ¿no? Con el evento que se realizó en Toluca y luego hoy por la mañana el presidente hizo alusión a ello e incluso añadió a otros gentes de Morena, personajes de Morena que podrían participar también en esta contienda. Dijo, el que quiere que se apunte y nombró a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, al mismo Monreal, a Moctezuma, pero la verdad es que son tres los candidatos de Morena entre los cuales se va a dar la competencia. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, que para mí sería el tapado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces es prácticamente el Santiago en el que arrancan estos aspirantes los sábados y domingos, que son días no laborables, que podrían hacer ese proselitismo con la bendición del presidente, por un lado. Y por otro lado, el otro hecho fue esa carta que presentan, que le dirigen al presidente nacional del PRI, expresidentes, Beatriz Paredes, Manuel Beltrones, Pedro Joaquín Caldwell y otros personajes, en los cuales pues le piden una reunión para hacer un análisis y una reflexión sobre la situación que vive el PRI, toda vez que en estas últimas elecciones
y sumadas con otras, durante el periodo de presidente de Alejandro Alito Moreno, el PRI ha perdido 9. De 11 gobernaturas que tenía, ha perdido 9 y ganó 1. Ganó Durango con la alianza. Y en ese contexto se dan también los audioescándalos del presidente Alito Moreno. Viene protesta de priistas, principalmente los de Sonora, que piden la destitución del Comité Ejecutivo Nacional del PRI completito, así como lo hace también el dirigente de un organismo de justicia y orden y democracia que encabeza José Encarnación Alfaro, ¿no? Que pide también la destitución. Entonces, en ese contexto aparece esta carta de los expresidentes en los cuales piden esa reunión. Se va a registrar mañana esa reunión y empieza a manejarse un nombre que podría llegar al PRI, que se llama Alejandro Mural, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a suceder mañana? Pues yo creo que se va a hacer alguna autocrítica, se van a aceptar culpas, va a haber un pronunciamiento de unidad y Alejandro Moreno seguirá adelante, ¿no? No creo que, como lo han hecho otros políticos que tienen dignidad, que tienen ética, algo de ética, que han renunciado, como en su momento lo hizo Manuel Fabio Beltrones, pierde una elección, pierde 7 estados, y al día siguiente presentó la renuncia, como lo hizo también Germán Martínez cuando fue presidente nacional del PAN, pierde también las elecciones el PAN intermedias y renuncia, ¿no? Renuncia al PAN. Hay quienes dicen, bueno, Alito podría renunciar. No creo que vaya a renunciar porque la palabra ética yo creo que no está en su vocabulario, ¿no? Está usando el partido para colocarse como candidato. Tú lo podrás ver así, como de una manera muy individualista. Previo a ello, hace 10, 15 días precisamente, él se autodestapó, ¿no? Él anunció que buscaría ser el candidato presidencial de la Alianza Va por México. Eso fue lo que anunció. Entonces, hay quienes lo ven como un enterrador del PRI, ¿no? Más que el salvador, ¿no? Entonces, ese es el contexto, pues, en el que estamos ahorita con esas dos fuerzas, Morena por un lado, y por otro lado la crisis del PRI y de Alito Moreno, pues que no sé en qué mundo piensa que estar, ¿no? A ver, en esto hay aspirantes y suspirantes. En el tema de la batalla política, todo mundo hoy está anotado en Morena y en la oposición. Una cosa son las aspiraciones y otras serán los hechos políticos. Yo que destacaría, yendo al evento de Toluca el día de ayer, es un evento simbólico, importante tras la elección del 5 de junio. Se da en el corazón del PRI, hay que decirlo, un estado que pueden perder en la elección del 2023 o que el PRI puede entregar, que creo que es más correcto decirlo, como pasó en Oaxaca y como pasó en Hidalgo, que confirma para mí el primor. Es una entrega, es una metamorfosis del viejo sistema político mexicano que hoy se llama Morena, antaño era el PRI. Pero bueno, me parece que lo que está poniendo Trini de manifiesto es que la batalla más relevante, más interesante, más apasionante, es la que se da al interior de Morena. En realidad hoy es irrelevante de momento, no digo que después pueda cambiar, lo que pasa en la oposición. Una oposición que no termina por ponerse de acuerdo, se coquetea con MC. MC dice que quieren una ruta para consolidarse, a mí me parece que más bien es un acuerdo con Morena, en fin. Pero lo cierto está en que el presidente con gran habilidad fija la agenda política y lo hace desde ahora porque nos va a mantener entretenidos todo este tiempo, pero hablando de la batalla al interior de Morena. Ayer entra en escena como nunca Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard vimos, hombre, lo hemos visto en una posición más bien con visión de Estado, en Estados Unidos y demás. Ayer estuvo en plan mitinero, su cachucha, camisola roja, gritando, arengando. Interesante porque ya el presidente, a ver esa reunión, la palomeó el presidente, no nos quepa la menor duda. Claro. Como el presidente va a decidir quién es el candidato, no nos quepa la menor duda a la vieja usanza. ¿Qué encuestas ni qué nada? ¿Pero qué hay de la encuesta? La encuesta va a ser una tomada de pelo, va a ser si se da una encuesta a modo. A ver, el presidente es experto en esto. Hace consultas a modo, en fin, de tal manera que hoy dice que se pueda anotar. Es más, aquí cualquiera aquí de los Gabrieles se podría anotar a la candidatura de Morena si quiere. ¿Qué pasó? O tú mismo, Trino, o yo mismo, porque digo, quien quiera que se apunte a la encuesta inicial. Vamos haciendo el... Luego se va el grupo, se va depurando hasta que queden, digamos, en una segunda etapa. La decisión la tiene y la tomará el presidente de la República. Hoy coincido con Gabriel, me parece que el tema estaría hoy en el corazón del presidente, más Claudia y su paisano, el tabasqueño secretario de Gobernación, que el propio Marcelo, que me parece que está más lejano, aunque haciendo un papel interesante en el gobierno de la 4T. Pero en fin, y luego desde luego un PRI que se está absolutamente desmembrando.
todos estos audios que reflejan pues al PRI de siempre, corrupto, al PRI haciendo tranzas y demás. Y yo creo que es parte de la estrategia del presidente de forzar, de dividir a la oposición, porque en realidad hoy, si la alianza ahí era muy cuesta arriba, tras ver a ese PRI que en realidad se derrumba, es todavía mucho más complicado. Entonces el presidente con gran habilidad dice, a ver, le pego al PRI, divido para que MC no se suba al barco opositor, y me parece que aquí se aplica la máxima, divide y vencerás como nunca, ¿no? Así están. Bueno, poco dejó ya decir mi tocayo después del análisis que hizo de Alejandro Moreno, de Alito. Efectivamente, pues es un gobernador que llega a la dirigencia nacional del PRI con una idea renovadora que terminó siendo más retrógrada que sus antecesores. Y frente a una candidatura muy sólida como la de José Narro, que en su momento creo que hubiera un hombre maduro, sensato, de principios, que hubiera, creo, podido haber hecho algo por ese instituto político. Pues le quedan 2 estados. Uno lo va seguramente a perder en el Estado de México. Yo creo que va a terminar pasando lo que pasó en Hidalgo y en Oaxaca, que fue que el PRI colaboró para que ganara Morena, literalmente. Ahora, para quien nos está viendo, y ese partido hegemónico que gobernaba en todos los estados, y esa clase política que no se ha muerto, que ahí está fuera del poder. No, se cambiaron de partido, ya están enfrente, están en Morena. Ese es el tema. Claro. Realmente Morena se está nutriendo del PRI. Lo que está viendo es una metamorfosis de la misma clase política a otro instituto que tiene reglas igualmente verticales, ¿no? Pero que tiene liderazgo. Lo que no pudo permanecer en el PRI es el liderazgo, es decir, no pudo generarse dentro de ese instituto político un gobernador exitoso, como lo fue en su momento Peña cuando rescata al PRI y lo vuelve a llevar al poder, que permitiera recomponer las cosas y generarle cohesión interna. Entonces hoy el árbol que da sombra, digamos, el partido que vende futuro político, pues es Morena, y por eso es que buena parte de los priistas están migrando de manera hormiga y otros masivo hacia ese instituto político. ¿Qué le quedan? Pues muy pocos espacios de poder. Yo creo que es tiempo de que ya Alejandro Moreno dejara la dirigencia nacional del partido, pero creo que si no la va a dejar, va a ser también con apoyo del presidente. Al presidente le sirve mucho, claro, un presidente nacional del PRI que esté administrando derrotas y que esté coadyuvando, negociando tiro por viaje en cada elección para hacer que el PRI se derrote y que los exgobernadores se vayan impunes a una embajada o a un cargo de la administración pública federal, como ha venido ocurriendo con los exgobernadores del PRI. Es decir, salen y terminan de embajadores, o salen y terminan incorporados en algún cargo de medio pelo en la administración pública federal a cambio de impunidad, de que sus sucesores de Morena no investiguen lo que hicieron en el pasado los gobernadores del PRI. Y me refiero a este nuevo reportaje donde habla de estas casas que compra Alejandro Moreno a precio de centavos por metro cuadrado, y ahora son una gran cantidad de fraccionamientos o casas de grandes o de un valor inmenso, o hasta 2 pesos metro cuadrado, que fue lo que compró y que se los dio a la madre, o fue sus familiares quienes intervinieron ahí en la compra, y tienen más de 30 propiedades hechas de ese modo, ¿no? Con el tráfico con eso está garantizando que no se le toque. Pues yo creo que sí. A ver, no hay nada nuevo bajo el sol en este tema, ¿eh? Estos empresarios políticos, digo empresarios entre comillas, pues han hecho fortunas de la nada, es decir, de tener condiciones de privilegio, y se han mantenido en la impunidad. Entonces, a ver, en el ADN de ellos está, primero, mantener el poder, y si no se puede mantener el poder, mantener cuando menos, como bien dice Gabriel, la impunidad. Entonces, efectivamente, él está calculando que o ganan, digamos, nominalmente como PRI, o mutan, o se reciclan en Morena para garantizar espacios de poder, pero al menos no estar en la cárcel. Entonces, efectivamente, yo creo que, a ver, lo de Alito, efectivamente es la punta del iceberg de una red de corrupción muy amplia. O sea, también hay que señalar, no solamente es el dirigente formal del PRI. No. Estos son complicidades. Los gobiernos locales. Los gobiernos locales, y más, es una red de corrupción. Lo que pasa es que coincido también en lo que se dice, efectivamente al presidente de la República le conviene a un dirigente desgastado, exhibido, que además, a ver, en la lógica política mediática,
el que circulan los audios nos tiene a todos entretenidos, es la audioteca de la impunidad, y eso sigue siendo tema, y seguramente tienen un arsenal que van a seguir utilizando en los siguientes días. Así que ya lo verá usted, en los siguientes días tendremos más capítulos de esta telenovela, se seguirá golpeando al presidente del PRI o lo van a terminar por doblar, porque efectivamente lo que queda de manifiesto en estos audios, Trini, es que estaban forzando el tema de una posición del PRI en la reforma eléctrica, y efectivamente Alito no cedió, y luego vino a través, por cierto, de Velasco, de Chiapas, esta amenaza o este mensaje que mandaba el secretario de Gobernación de parte del presidente de la República. Esa conversación la graba Alito él mismo, por eso parece que está en una perorata política y en un discurso para después exhibir y que sea parte de su defensa. ¿Qué es lo malo o lo bueno, como lo queramos ver de este tema? Que la gente llega a la conclusión que es el mismo cochinero con el político que sea. Ese es el drama, y entonces para el presidente es muy fácil decir, ya no es como antes. Es decir, ahí está el mugrero en el PRI, en el PAN, que los busca equiparar, el PRIAN, que siempre decía López Obrador, y efectivamente dice, no, aquí somos distintos, pero en el fondo es cierto que es la renovación, insisto. El reciclado. Es el reciclado, es el priista reciclado. Es más, nada más con esto digo, el priista por antonomasia es Andrés Manuel López Obrador, en sus genes es el más priista de los priistas. Aquí, ¿qué papel juegan? Todos aquellos se quedan como suspirantes. Estoy pensando en Anaya, que se hace presente también con sus videitos, ¿no? Me refiero a todos estos otros partidos que están ahí buscando o aspirando, y que pareciera que ni siquiera en alianzas podrían llegar a hacer algo, ¿no? Sino que lo que vamos a ver el 23 y el 24 va a ser la reafirmación de que han perdido ya sus espacios políticos. Prácticamente llegarían perdidos, ¿no? Y la contienda realmente se daría entre quién va a ser el candidato, quién es el tapado del presidente, ¿no? Ahí yo pienso que el tapado es el secretario de Gobernación, su paisano, su hermano, Adán Augusto López. Y bueno, el asunto es que con esa oposición desdibujada, desprestigiada, porque está muy desacreditada, la consecuencia ¿cuál es? Si es que no pasan fracturas dentro de Morena, yo creo que tendremos a Morena en el poder los próximos 10 o 15 años, ¿no? Así como estamos viendo que se ha convertido también en una máquina electoral para ganar elecciones. Tan seguro está de todo esto que está sucediendo el presidente, que su lenguaje coloquial y su forma de referirse a todo el proceso político electoral de los candidatos, hasta ponerles corcholatas, ¿no?, a los candidatos, decir que va a haber una consulta popular para elegir. Todo esto hace que tenga más cercanía, haga más clic, ¿no?, como digo, con sus seguidores. Pues nos entretiene además a todos. No solamente es más clic, que sí lo es. No estamos hablando de la inseguridad en el país, no estamos hablando de la falta de educación, los problemas de salud. Entonces estamos en la narrativa del presidente, que efectivamente está con este pleito en Morena o le da una lógica de competición al asunto. O sea, yo lo que destaco es un presidente que sí le entiende a la comunicación, le entiende a la conexión con la gente, y me parece que es lo que estamos presenciando todos los días, la lógica de la política espectáculo en Morena, ¿no? Lo que sí es que a lo mejor perdemos de vista que sí hay un grupo poblacional allá afuera que está en contra de la administración de la 4T. Ah, claro, pero dicen que para derrotar a un partido hegemónico, que lo es Morena, lo es claramente después de la pasada elección local, donde ya tiene 22 estados, son mayoría, yo creo que después de eso, la única manera de derrotar un partido hegemónico es con una oferta política mejor organizada enfrente. La pregunta es cuál sería el liderazgo de oposición a esa capacidad, digamos, histriónica, persuasiva que tiene el presidente de la República. Es que no lo hay en la oposición. ¿Ustedes recuerdan? No hay uno, ni dos, ni tres, no hay ninguno. Un candidato que haya surgido así de la noche a la mañana, que haya sorprendido y que haya sido muy buena propuesta, porque las candidaturas se construyen. Pues yo te digo uno. Vicente Fox en su momento. No, Calderón salió de la nada. Calderón era realmente gris. Lo había corrido el presidente Fox de Era secretario de Energía. Y lo habían corrido. Sí, porque se vino a destapar, o lo destapó el exgobernador de Jalisco. Y ya cesado construyó una candidatura siendo de los peor evaluados del gobierno, y le terminó ganando a Andrés Manuel. Y lo que dice Gabriel Fox, que se impuso como candidato por aclamación en el PAN, pero pasando por encima del PAN.
Sí. Un candidato, más bien hubo una cultura del foxismo y fue un candidato en torno al cual la gente se ilusionó. Hoy no vemos eso. A ver, el propio López Obrador, hay que decirlo, en su día es un candidato que representó esperanza para millones de personas. Incluso Peña. Peña venía a ser un gobierno que se veía bien en el Estado de México. Ya después el gobierno fue un desastre, pero en la elección fue un candidato muy rentable. Vendió lo que era el nuevo PRI. Sí, claro. Sí, Sí, la juventud, los cuadros jóvenes, hay que recordarlo, ¿no? Pero hoy no ves eso, es decir, sería muy difícil ver que el líder en la oposición pudiese representar, porque aquí hay varias características. Yo creo que tendría que haber una candidatura única para hacer que hubiera el enfrentamiento de dos visiones del país, o Morena o no Morena. Si esto no sucede, yo no veo ninguna posibilidad de que Morena pierda la elección. Después, un candidato ilusionante. ¿Quién puede ser? ¿Qué hombre o qué mujer puede significar ilusión? Y lo que dice Gabriel es muy importante. ¿Cuál es la alternativa de país que se vende? No basta el rechazo a Morena, ¿eh? Y es lo que me parece que la oposición no ha entendido. ¿Qué alternativa hay sobre la ¿Cuál mesa? político hoy, digamos, puede hacer un contraste con el presidente? Que diga, a ver, yo soy gobernador del Estado, líder de la oposición, o líder del Senado, líder de la Cámara, y mientras el gobernador le echa el carro a los medios, yo respeto la crítica. Mientras aquí se avala la corrupción, yo la sanciono. Es decir, ¿dónde encuentras un gobernador De que se contraste. distinga kilo por kilo de lo que está haciendo mal el presidente? Como bien dices, hay un sector de la población que dice, yo quisiera un cambio. La pregunta es, ¿quién podría representar ese cambio a la luz de sus propias acciones y decisiones? A ver, no se Y rían. ahí es donde no hay. Sujetos como Gerardo Fernández Noroña. Sin reírse, dije, Gabriel. ¿Qué es eso? Fíjense cómo estamos cayendo en la falsedad, ¿no? De estos personajes. No no existen. Sin embargo, ahí están, en los principales escenarios, en el Congreso, en los Yo que creo nuestro que el Congreso que Federal. más expectativas hoy levanta está dentro de Morena y es Marcelo Ebrard. Bueno, vámonos. Gabriel Ibarra, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Trini, muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. A usted, gracias por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima.